¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Los gremios van al paro mañana. Sí, hasta recién Ademis y UTE convocaron a paro. Ya vienen de un paro esta semana los docentes en la Ciudad de Buenos Aires, muy importante, producto de justamente esta exigencia de que se suspenda la presencialidad durante estos días, estos 15 días. Yo creo que el tema... Hasta ahora es la primera vez que los avala una parte de la biblioteca legal, porque cuando querían ir al paro, y tanto Nación como Ciudad estaban de acuerdo en la presencialidad, estaban en soledad. Ahora los avala una parte de la biblioteca sanitaria y legal. Sí, después los avala una realidad, ¿no? Que en las escuelas cada vez más burbujas debían aislarse por la cantidad de contagios, ¿no? Más allá de si eso se produce dentro de la escuela o se produce en el traslado de los docentes y de los estudiantes, digo, esa es una realidad como también pasa en muchos lugares de trabajo. Porque vos fíjate, acá hay una improvisación enorme del gobierno nacional. Tenías al ministro de Turismo hace unas semanas diciendo váyanse de turismo en Semana Santa, turismo interno, al extranjero, etcétera. Sí, se trajeron varias de las cepas, Manaos y otras. Digo, el gobierno venía con una improvisación muy grande, ahora se toma esta medida porque, vos decías recién, estamos en la segunda ola, nadie discute eso, que estamos en la segunda ola. Entonces... Sí, pero yo te diría, una cosa son las medidas y otra cosa es la aplicabilidad de las medidas, la gobernabilidad. Las medidas no van en un vacío. No. O sea, suponete, vos le decís a la gente, mira, hay que cerrar los bares. Y hubo una rebelión de los bares ayer. Hoy, por ejemplo, yo pasé un montón de bares con gente adentro. Claro, lo que pasa hay cosas que se pueden aplicar y otras que no. Lo que pasa, ahí hay un punto muy importante que nosotros venimos insistiendo. Dos cosas. Una, que tiene que haber medidas que acompañen estas restricciones y la que se tomó es muy insuficiente porque son 15.000 pesos que se van a otorgar aproximadamente 1 millón de personas solamente en el AMBA. Y eso implica mucho menos que... Pero este es un estado quebrado. Que es mucho menos que un solo IFE. Pero es un estado quebrado. A ver, vos tenés un montón de recursos que está teniendo las patronales del campo, muy superiores a las que tenían el año pasado por la suba de la soja, de las materias primas. Anda a sacarle un mango. Bueno, ahí está. ¿Vos querés disputar o no querés disputar a los sectores de poder que tienen no pueden hacer que cierren los bares, van a sacarle plata al campo. Pero vos tenés justamente esos sectores de poder que son los que terminan imponiendo condiciones en última instancia. Yo te quiero decir que acá si no se toman esas medidas es difícil para el laburante informal. Para el que hace changa, ¿cómo haces vos para no ir a tu trabajo, para no trasladarte? Le dicen que no pueden usar el transporte público. ¿Cómo no van a usar el transporte público? A ver, eso fue lo que pasó. Sí, obviamente, hoy justamente hubo un desalojo en el puerto de trabajadores que estaban realizando un piquete porque quieren aplicarle una rebaja de los convenios, bajarle el salario 3 veces de lo que cobran hoy y flexibilizarle todas las condiciones laborales. Hay una enorme conflictividad. En Neuquén, por ejemplo, los trabajadoras y trabajadores de la salud que vienen ya hace más de... Eso sí que va a ser un conflicto grande. Más de 50 días. A ver, Vaca Muerta, el yacimiento de Vaca Muerta está cortado, pero no por trabajadores petroleros en conflicto, sino que está cortado por trabajadores de salud, que en Neuquén, una provincia rica por el petróleo, les dieron creo que un 20 vermentos. Pero ¿sabés qué pasa? Están pidiendo un 40. ¿Sabés qué pasa, Rolando? El aumento que le dieron el año pasado, ¿sabés cuánto fue a los trabajadores de salud? No. 0. ¿Cuánto? 0. ¿Cómo 0? El año pasado no tuvieron aumento. Este año le ofrecen, en realidad firmó el sindicato con el gobierno de la provincia un aumento que ya se lo comió la inflación del primer trimestre. Entonces ellos están planteando una recomposición del 40%. Y obviamente estuvieron en la primera línea, y eso no pasa solamente en Neuquén. En muchos sectores de salud está ese reclamo contra precarización laboral. Sí, pero en cualquier momento ese corte de ruta deja sin nafta a la Argentina. A ver, el problema lo tiene el gobierno, que es el que no da la respuesta que tiene que dar. El gobierno de Neuquén en ese caso. En ese caso el gobierno de Neuquén. Ahora vos recién mostrabas estos informes y hay una realidad. O sea, nosotros venimos planteando, las medidas de restricción son necesarias por una cuestión sanitaria. Ahora, todos los pequeños comerciantes, a los trabajadores y trabajadoras informales, vos no podés no darle una ayuda. Nosotros planteamos un IFE de 40.000 pesos. Vos me decías recién está quebrado. Pero no es así. Hay recursos. El Estado tiene más recursos que el año pasado. Por ejemplo, el impuesto solidario se podría dar directamente a un IFE. Se podría dar directamente a un IFE por este mes para hacer las restricciones que hacen falta. Entonces digo, el gobierno aumentó el gasto en las LELIC, por ejemplo, para los bancos. Los triplicó. El campo viene ganando enormemente, entran más recursos, pero ¿qué pasa? Está el Fondo Monetario Internacional, está el acuerdo con el FMI, y entonces ahí el gobierno lo que está haciendo es buscar un acuerdo, y por eso acá está el problema de bajar el déficit como prioridad, y la prioridad tiene que ser las necesidades populares. Pasa lo mismo con la vacuna, vos lo mencionabas, pasa lo mismo, hay una campaña cada vez que crece cada vez más, que es por la liberación de las patentes, ¿no?
de las vacunas. Y además, nosotros y otros sectores de la salud, como la Federación Sindical de los Profesionales de la Salud y muchos otros profesionales, científicos, yo los he escuchado inclusive acá en este canal, a varios de ellos, vienen insistiendo en algo, que nosotros tenemos un proyecto presentado, que es declarar de utilidad pública el laboratorio de Garín, propiedad de Hugo Sigman, para que las vacunas que allí se fabrica el principio activo, ¿no? Hay millones de dosis que se fueron a México y que no volvieron nunca. El gobierno está frente a un papelón con eso. Sí, es un papelón total. Y a nosotros, ¿qué es lo que nos decía? Ahora dicen, ya está claro, que pagaron el 60%. Dicen, no, las vacunas ya van a venir. No, eso ya se pagó, ya tendrían que haber llegado vacunas. Entonces no el gobierno dice... sola. Estamos desesperados porque vacuna no llegó una sola. No llegó una sola de esas. Entonces, declarar de utilidad pública es anteponer las necesidades sanitarias de la población a los intereses de millonarios como Sigma, uno de los principales millonarios amigos del gobierno, obviamente. Tenemos, Nicolás. No, por supuesto, nosotros, como te decía, hemos presentado el proyecto para declarar de utilidad pública, porque además los especialistas que conocen dicen que acá se puede envasar. No es tan difícil envasar, ¿eh? Se puede envasar el principio activo. Además, si vos haces un inventario de los laboratorios, ellos dan cuenta de 3 laboratorios públicos, también hay laboratorios privados, y podés declararlos de utilidad pública también, y pones todos esos recursos y los recursos necesarios. Lo de la vacuna argentina es un escándalo. $100.000 le dieron para investigar. Es un escándalo realmente, cuando ahora dicen que podría haber sido de esa manera. Ahora, yo creo que esto tiene que ver con algo que a nivel mundial, el tema de las patentes. Fíjate, AstraZeneca ahora se dio el dato que el 97% del financiamiento fue del Estado británico. Sí, pero yo incluso pero ahora lo que te quiero decir, yo no lo entiendo ni políticamente. Si Alberto fuera hoy, perdón, se me cayó la vida, si Alberto fuera hoy y agarra y dice, señores del laboratorio de Garín, las vacunas son argentinas, gana las elecciones. Bueno, ¿quién le va a decir que no? Pero lo que pasa es que ponen por delante los intereses de los grandes empresarios, en este caso de Hugo Sigman, que el interés de la población. Como sucede a nivel mundial en medio de una pandemia. ¿Se podría resolver esta pesadilla de la pandemia? Por supuesto. Si ellos se han apropiado del conocimiento de años de laboratorios públicos. Han sido financiados muchos de estos laboratorios, de las vacunas que hoy tenemos en el mundo, han tenido gran financiamiento público, casi algunas del 100%. Como pero ni siquiera no volvió una vacuna. Bueno, y acá tenemos el ejemplo de lo que está sucediendo con este laboratorio. Por eso nosotros estamos insistiendo con una gran campaña a todos aquellos que estén de acuerdo para que se declare de utilidad pública. Estamos planteando algo sencillo, se declare de utilidad pública porque además incumplieron los acuerdos. Dos cositas ahí. Argentina tiene un pésimo sistema vinculado a todo el tema de patentes, por eso también tiende a pasar que no se patentan en Argentina, inclusive las investigaciones de personas del CONICET en Argentina. Eso es algo que hay que revisar, gobierne quien gobierne. Y con el tema de declarar utilidad pública y expropiar laboratorios y demás, digo, tengamos en cuenta que si se hace eso, pasa administración del gobierno nacional, que no puede mostrar un caso de gestión exitosa en nada. Sin ir más lejos, ni pudo negociar bien. Queremos que se pongan a administrar un boliche. Pero ¿no sería una administración eficiente que exijan que le den lo que ya pagaron? No, eso por supuesto. Casi te diría que lo contrario, casi te diría que corrupción. Deben hacerlo. De hecho, lo vamos a investigar para ver si no corresponde una denuncia por incumplimiento del deber de funcionario público por no estar exigiendo lo que le corresponde a la Argentina. Igual tenemos científicos argentinos y tenemos médicos en la Argentina que son los que podrían gestionar. No, tenemos científicos argentinos con capacidad para resolver ese problema y de hecho hubo 3 laboratorios que se presentaron justamente para decir, nosotros te envasamos una presentación ante el Ministerio de Salud de la Nación, nosotros te envasamos las vacunas gratis. Si vos lográs que la vacuna no salga del país, nosotros te la envasamos gratis justamente estas 12.800.000 dosis que están en Estados Unidos y que todavía no se sabe cuál fue el camino. Creen que fue vía México, creen que fue directamente mandada a Westchester, Ohio, en Estados Unidos, donde está la planta de AstraZeneca, una vacuna que está aprobada en Argentina por el Ministerio de Salud, tuvo una aprobación de emergencia, la segunda vacuna que tuvo la aprobación de emergencia. ¿Y en Estados Unidos no? En Estados Unidos no está aprobada. O sea que al pedo está en Estados Unidos. Y encima la estamos recibiendo por el sistema COVAX. Sí, ridículo. Esperen, nos vamos a una información urgente. Mañana abren, hay que ver si van los docentes. ¿Qué sabes de los paros? Los docentes lo que están diciendo es que van a ir al paro los gremios. Hay ya un antecedente de esta semana que el acatamiento fue muy alto. Ademis, nos dijo acá, y un gremio de base de Cetera. UTE también va a ir al paro. Ya en esta semana hubo otro gremio también que convocó a paro. Me parece, igual una cosa importante. Acá en Uruguay, que para la derecha era el modelo, la calle Pou cerró las escuelas, digamos, por la segunda ola justamente. Lo mismo en Chile. Entonces, se trata de una cuestión
racional en este momento. Eso es lo que están planteando desde los gremios docentes. Eso no quiere decir que no sea... El problema es que nadie le cree al gobierno que sean 15 días. No, primero eso. Segundo tema, más allá de la presentación que haga mañana, no es parte en el caso que falló la Cámara, con lo cual es más una puesta en escena que algo concreto. De hecho, yo tengo a mis hijos en la escuela pública, me avisan que mañana, por lo menos en el Jardín Mendoza... También hay una parte de la bibliografía jurídica que dice la Ciudad de Buenos Aires, no es una provincia, ¿eh? Bueno, bienvenida sea esa discusión y en todo caso empezaremos a tener otro tipo de discusiones. Pero en la práctica es, hoy por hoy, teniendo en cuenta el estado de cosas legal en la Ciudad de Buenos Aires, mañana los colegios deben abrir. Y en ese sentido, empleado público afectado a una tarea esencial, como empleado debe asistir. Si después quiere protestar o quiere presentar un amparo o quiere hacer cualquier otra cosa, está en su derecho. Ahora, deben, como cualquier trabajador esencial, cumplir con su trabajo e ir mañana a trabajar. Si se declaran en huelga, ¿no? Bueno, discutiremos el límite de la huelga. La educación no es una actividad esencial. Y algo muy importante es que los docentes también están planteando, al menos desde el sector de nuestras compañeras y compañeros, la necesidad que tienen las familias, digo, ¿no? Que muchas de esas familias son trabajadores informales que no tienen absolutamente ninguna ayuda del Estado en este momento porque lo que se va a brindar no los alcanza y además es insuficiente, y eso también es muy importante, y están planteando distintas instancias que ya venían haciendo, Comité de Seguridad e Higiene, con las familias, los docentes y la familia venían discutiendo cómo tenían que llevarse adelante los cuidados y la exigencia a los gobiernos, porque si no reclaman acá toda una cuestión individual, ¿no? También tenés lo que dijo Alberto, a muchas mamás y papás que trabajan y que afortunadamente lo hacen en un ámbito formal y que también te plantean lo otro. ¿Qué hago con los pibes? No, por supuesto, por eso, está el debate común que nuestros compañeros y compañeras, todos los docentes están planteando con la familia, es decir, cómo resolvemos esto y cómo exigimos al Estado, porque acá el problema no es un problema individual, tiene que haber una respuesta del Estado. Si no hay un acompañamiento con medidas concretas para ayudar a los trabajadores que se quedan sin ingresos, no hay forma de Nicolás, los que trabajamos necesitamos... Abrir, hay que ver si hay docentes... Esa es otra historia. Nosotros les garantizamos... ¿Y los alumnos les pondrán ausente o no? Sí. También hay mucha bronca, dolor en los docentes. Hoy murieron 2 docentes de la Ciudad de Buenos Aires, digo. Entonces también la preocupación del problema de la presencialidad, de suspender momentáneamente la presencialidad, viene porque hay docentes que fallecieron, 2 hoy y también durante la semana. Entonces digo, hay una preocupación creciente en los gremios docentes. ¿Vinculadas al COVID? Algunas tienen que vinculadas... sí, al COVID. Es que por lo que yo sé... Por COVID tiene que ver con lo COVID. Esperen que le voy a contar una cuestión... Salvo que ahora digamos que no se puede reclamar por una cuestión sanitaria se o por murieron un montón de médicos y nunca nosotros tuvimos el derecho a una huelga, nada. En muchos lugares ha habido protestas y yo las he acompañado, he estado presente en muchísimas de ellas, de trabajadoras y trabajadores de la salud, porque muchos están con contratos basura, inclusive en el Estado, porque los salarios que cobran son la línea de pobreza. Hay una clínica, la Clínica San Andrés de Caseros, cerró la clínica, nosotros pedimos que intervenga el Estado, tienen capacidad para atender pacientes que nosotros COVID, hicimos la nota. Tienen terapia intensiva. Bueno, están los trabajadores, hemos estado con ellos, un montón de sectores, hablamos de Neuquén, o sea, no puede ser que no estuvieron en la primera línea, que no puedan reclamar por condiciones realmente muy graves que vienen de mucho tiempo, pero que el gobierno no atiende, digo, y Alberto Fernández dijo... después se retractó o trató de acomodarlo diciendo que se había relajado el sistema de salud como si los trabajadores no fueran parte del sistema de salud. Hay mucha bronca y una realidad que si vos no atendés, el personal está extenuado, totalmente extenuado, cuando se habla del estrés, del personal, etcétera. Y vos no, es que el problema... no tomó ninguna medida, Alberto, ni siquiera un bono, nada, absolutamente.